Y ahí está una pregunta, muy parecida a la que vino en el examen. Dice, ¿cuál de los siguientes casos corresponde a un ejemplo de inmunización pasiva natural? A ver, formación de anticuerpos contra el dengue luego de la primoinfección. O sea, me infecto con dengue y formo anticuerpos. Eso será una inmunización activa natural. ¿Sí? No es lo que me están preguntando. La siguiente dice formación de anticuerpos contra el virus de la hepatitis B luego de la administración de la vacuna. Esta será una activa también, pero artificial. Administración de inmunoglobulina específica antitetánica en un paciente con tétanos del adulto. Eso será una inmunización de tipo pasiva, porque me están dando el anticuerpo, ¿ya? Pero de forma artificial. Y el otro será recién nacido con anticuerpos inmunoglobulina G antivaricela adquiridos transplacentariamente. Aquí tampoco estoy fabricando mis anticuerpos, me los están regalando. Es una activación, una inmunidad, perdón, de tipo pasiva, y como mi mamá me lo da, no es por vacuna, es de tipo natural. ¿Sí o no? La alternativa D. ¿Ya? Entonces, por favor, esa terminología, mírenlo bien. ¿Y por qué estamos hablando de vacunas? Porque está pues dentro de medicina preventiva, ¿no? Clasificación de las vacunas. En realidad no quiero hablar mucho de aquí, solamente hacerles recordar cosas muy puntuales. Hay vacunas vivas atenuadas, ¿ya? Y lo que tienen que acordarse es que las vacunas vivas atenuadas ya son los mismos virus o bacterias que producen la enfermedad, pero como su nombre lo indica, le han quitado la patogenicidad, o sea, le han quitado la capacidad de producir enfermedad, lo han reducido al mínimo, ¿ya? De tal manera que cuando ingresa la vacuna, me está ingresando a mi organismo la bacteria o el virus que produce la enfermedad, pero con poca capacidad de enfermar, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que multiplicarse en el organismo, tiene que replicarse para poder generar inmunidad, ¿ya? Por eso es vivo atenuado. O sea, ingresa y tiene que replicarse. Ese es el principio fundamental. Si no se replica, no hay forma de que genere inmunidad, ¿ya? No hay forma de que genere inmunidad. Este es uno de las situaciones por qué, por ejemplo, se sugiere que las vacunas no se coloquen cuando uno tiene fiebre, ¿ya? Si tengo fiebre alta y me coloco una vacuna viva atenuada, esa fiebre puede desnaturalizar a la vacuna. Ya no es un virus vivo atenuado, por ejemplo, sino se transforma en un virus muerto, y como ya muerto no se replica, no me genera inmunidad. ¿Ya? Más o menos esa es la situación, pero no significa que sirva para todas. Eso de no dar en fiebre es única y exclusivamente para las vivas atenuadas, ¿ya? Vivas atenuadas. O sea, tiene que replicarse, ¿eh? Si no se replican, no genera inmunidad. ¿Ya? Pues miren, hay cosas que pueden dañar, ¿no? La cadena de frío en la conservación, la luz, ¿ya? El calor, y ahí puedo yo agregarle la fiebre, pues. Y también los anticuerpos, ¿ya? Si yo tengo anticuerpos circulando en mi organismo, yo coloco el virus vivo atenuado, por ejemplo, y esos anticuerpos lo neutralizan al virus vivo atenuado y ya no se replica y ya no genera inmunidad. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hablo de los anticuerpos? Porque, por ejemplo, miren, les voy a poner el ejemplo del accidentado con hepatitis B. ¿Qué se daba? Inmunoglobulina y vacuna. Inmunoglobulina, ¿qué cosa es? Anticuerpo. ¿Y la vacuna para qué doy? Para generar anticuerpos. Por ejemplo, eso pareciera contradictorio. O sea, pareciera, ¿cómo voy a colocar la vacuna y a la vez voy a colocar el anticuerpo que va a neutralizar? ¿O no? La diferencia es que la vacuna para la hepatitis B no es un virus vivo atenuado. Por eso es que el anticuerpo no le hace nada. Pero eso no podría ser, por ejemplo, con varicela, no podría ser con rubiola, no podría ser con los que son virus vivos atenuados. Porque el anticuerpo lo neutralizaría al virus vivo y simplemente al no replicarse no genera nada. ¿Se está entendiendo? Sí, ¿no? Algo ya hemos conversado de esto alguna vez. A ver, vamos a ver. Sobre las vacunas elaboradas a base de virus vivos atenuados, indique lo que no corresponda. Dice, la presencia de anticuerpos, estamos hablando de virus vivos atenuados, la presencia de anticuerpos circulantes puede disminuir su eficacia. ¿Qué dicen? Claro que sí. Cuando hay anticuerpos va a inhibir la replicación y por lo tanto su eficacia va a disminuir. El virus no mantiene su replicación, pero sí su poder antigénico. ¿Qué opinan? No, ¿no es cierto? Porque al contrario, más bien tiene que replicarse, hemos dicho. Acá dice que no se replica. Falso. Tiene que replicarse, si no, no sirve para nada. Entonces, ahí ya no es correcto la alternativa B y esa sería la respuesta, pero vamos a ver los demás. Dice, el virus salvaje
se logra atenuar mediante cultivos repetidos de tejidos. Sí, esa es la forma. Ya, esto que sirve como un dato teórico. Entonces, tomo el virus salvaje de la fiebre amarilla, empiezo a cultivarlo en tejidos, dependiendo del tipo de vacuna, en repetidas oportunidades y sigo cultivándolo y paso a otro cultivo, etcétera, y en ese paso de cultivo a cultivo pierde su capacidad de producir enfermedad. Sin embargo, se sigue replicando. Entonces, así yo lo atenúo. Esa es la forma. Debe de existir replicación del virus en la persona vacunada en cantidad suficiente para estimular la respuesta inmune. Verdadero. Ese es el principio fundamental. ¿Ya? El otro dice, inducen inmunidad con dosis simples. ¿Qué dicen? Claro, ¿por qué son dosis simples? Justamente porque no necesito colocar 3, 4 dosis. Una sola dosis, porque sé que se va a replicar ese virus adentro. Y al replicarse va a generar una suficiente respuesta inmune. Cuando no son virus vivos atenuados, o sea, son virus muertos o bacterias muertas, tengo que poner varias dosis, porque no se van a replicar en el interior. Coloco y esa es la dosis que va a generar anticuerpos. Tengo que volver a colocar otra dosis más para que genere más anticuerpos. Y una de refuerzo más para que genere un poco más. ¿Se entiende la diferencia entre virus vivos atenuados o bacterias vivas atenuadas y las bacterias muertas, ¿no? Más o menos la cosa va ahí. ¿Cuál es lo que no corresponde? Que el virus no mantiene su replicación, porque sí mantiene, ¿ya? Muy bien. Ya. Claro, lo que sucede es que, te voy a poner un ejemplo, en el caso de la fiebre amarilla, el virus salvaje que produce la fiebre amarilla es pues el virus que está circulando en las zonas selváticas y que produce la fiebre amarilla, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ese mismo virus en laboratorio lo capturan y lo cultivan, ¿ya? Por ejemplo, en el caso en el huevo de gallina, en el caso del virus de la fiebre amarilla, ese sería el tejido. Crece y vuelven a cultivarlo en un nuevo tejido, o sea, en el mismo pero en otro, ¿ya? O sea, en otro huevo de gallina, digamos, ¿ya? Y eso mismo lo vuelven a cultivar y así en varios cultivos que va pasando de cultivo en cultivo, va perdiendo su capacidad de producir enfermedad. ¿Ya? A eso se refiere. Esa es la forma de atenuarlo. ¿Ya? Es un dato teórico. ¿Ya? Pero solamente le quitan la capacidad de producir enfermedad, más no su capacidad de replicación. Entonces, vacunas a una persona, en el interior se replica, no genera enfermedad, pero esa cantidad de virus que circula hace de que genere respuesta inmune. Más o menos ese es el principio de los virus vivos atenuados. Está bien por si las dudas. Y en el caso de las inactivadas, no están vivas, por eso son inactivadas, por lo tanto no pueden replicarse, ¿ya? Y se tiene que administrar pues dosis repetidas muchas veces para lograr la dosis suficiente, ¿ya? Entonces, como no son vacunas vivas, no pueden producir la enfermedad, obvio, ¿no es cierto? ¿Ya? Ni siquiera en los inmunosuprimidos. Y ahí está el ejemplo de la vacuna de la hepatitis B. Como no es una vacuna viva, tú le puedes administrar a un paciente con VIH, a un paciente con lupus, etcétera, y no le va a pasar nada. Lo peor que podría pasar es que no genere respuesta inmune, pero no le va a producir la enfermedad. Pero no pueden administrar virus de la fiebre amarilla, por ejemplo, en vacuna a una persona inmunosuprimida, porque lo pueden matar. Ya, esa es la diferencia entre las bacterias vivas, entre las vacunas vivas y las vacunas inactivadas. Miren, en este tipo de vacunas siempre requieren dosis múltiples. La primera dosis prácticamente no confiere protección, es obvio, ¿ya? Y la respuesta inmunológica que protege se desarrolla después de la segunda o la tercera dosis. O sea, hay que administrar todas las dosis que sean necesarias para generar respuesta inmune, ¿ya? Ambos grupos tienen sus ventajas y desventajas. De todas las vacunas, las que quiero que se acuerden de las vivas atenuadas de tipo bacteria es la BCG, por ejemplo. Esa es la que les pueden preguntar, ¿ya? Porque todas las demás, como que digamos, escapan de ese grupo importante. Viva atenuada, BCG, en ejemplo de bacterias. Y vivas atenuadas, en el caso de las virales, son varias. La antisarampionosa, la antirrubiola, la antiparotiditis, antivaricela, antifiebre amarilla, etcétera, 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 ¿ya? Básicamente es la BCG nada más en el caso de las bacterias. Y justamente aquí hay una pregunta interesante. Dice, todas las siguientes vacunas están contraindicadas en sujetos infectados por el virus del VIH.
en estadio SIDA, o sea, en un paciente inmunosuprimido. Podría ser un paciente lúpico, un paciente con corticoterapia prolongada, un paciente con neoplasia, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que están contraindicadas, excepto que la triple vírica SPR, o sea, sarampión, parotiditis y rubiola, ¿es virus vivo atenuado o no? Claro que sí. Por lo tanto, no le puedo dar a un inmunosuprimido, ¿ya? Porque se va a replicar y le puede causar la enfermedad. La antiamarílica también es un virus vivo atenuado, no se le puede dar. Antihepatitis B, ya hemos dicho que no. En el caso de la antihepatitis B es algo muy interesante porque la antihepatitis B no es otra cosa que el cascarón del virus nada más, ¿ya? De tal manera que el organismo cree que está frente al virus porque lo ve completo y genera anticuerpos. Sin embargo, por dentro no tiene nada, no tiene núcleo, no tiene material, o sea, su material de ADN no tiene nada, por lo tanto no se replica. Sin embargo, el organismo cree y acepta de que se trata del virus completo y genera anticuerpos. Es una vacuna muy muy segura. La antipolio, la antivaricela, todas son de tipo vivos atenuados, por lo tanto no se deben colocar en inmunosuprimidos en general, no solamente en los pacientes con VIH. Sin embargo, la antihepatitis B, sí. La antiinfluenza tipo B también. Es una vacuna muy importante, de tipo polisacárida, les podrían preguntar. ¿Ya? Polisacárida, el mejor ejemplo. Muy segura y se debería usar. ¿Ya? Entonces aquí es la alternativa C. Viene la penúltima, ¿no? Bien, aquí está, por ejemplo, la antihepatitis B, lo que les decía, ¿no? Al margen de cómo esté aquí descrito, lo que tiene que acordarse que se obtiene esto por ingeniería genética, es una vacuna de tipo recombinante, ya, ese es el ejemplo, una vacuna de tipo recombinante. No es otra cosa que se ha logrado fabricar, diríamos, única y exclusivamente la envoltura del virus, el antígeno de superficie nada más. No tiene por dentro el núcleo, no tiene nada. Es una esfera hueca. Sin embargo, el organismo, al verlo de esa forma íntegro, asume de que es el virus y fabrica anticuerpos contra el virus. Tan igual como que uno se hubiera enfermado con la hepatitis. ¿Ya? De ahí que es importante, esa vacuna es muy segura. ¿Ya? Es muy, muy segura. No produce riesgo en personas ni siquiera inmunosuprimidas. ¿Ya? Se obtiene por recombinación genética, como estamos comentando. ¿Ya? Y es un ejemplo interesante de lo que es una vacuna recombinante, pues justamente. ¿Ya? Entre vacunas polisacáridas está el antiinfluenza tipo B, como les digo. ¿Ya? Aquí está. Entonces podrían preguntarles qué cosa contiene la vacuna contra la hepatitis B. Y lo que contiene es antígeno de superficie, justamente. ¿Y qué cosa va a producir el antígeno de superficie en el organismo? Que uno responda formando anticuerpos. ¿Qué anticuerpo? El anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y justamente con ese valor es que se mide la respuesta a la vacuna. Si uno quiere medir si tiene anticuerpos contra la hepatitis B, tiene que medirse anticuerpo contra antígeno de superficie. ¿Ya? Esas cosas como que ya hemos hablado, ¿ah? Sin embargo, es importante recordar. Por ahí de repente se han olvidado. Fíjense, la vacuna en general, perdón, el virus tiene todo esto, ¿no? Tiene su DNA, su material genético, ¿ya? Tiene el core, etcétera, etcétera. Tiene muchas cosas. Y también tiene su antígeno de superficie acá afuera. Y la vacuna no tiene nada de lo que está acá adentro, solamente tiene lo de afuera. Y eso engaña al organismo, felizmente lo engaña para bien, y hace que el organismo fabrique anticuerpos contra el antígeno de superficie. ¿Ya? Una vacuna muy segura. Y las vacunas conjugadas, polisacáridas le llaman, ya es justamente, como le decía, el mejor ejemplo, la antiinfluenza tipo B. ¿Ya? Antiinfluenza tipo B. Polisacárida se llama porque tiene un polisacárido a nivel de cápsula, ¿ya? Unida covalentemente a una proteína transportadora. Es una vacuna, desde el punto de vista de tecnología, altamente evolucionada, ¿ya? El mejor ejemplo, como les digo, es antiinfluenza tipo B. O sea, esa que nos va a evitar la epiglotitis, que nos va a evitar la meningitis en niños. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Vacuna tipo polisacárida, vacuna conjugada, polisacárido capsular más proteína transportadora, se unen covalentemente. Esto es lo que tiene que acordarse. El mejor ejemplo es esta vacuna. Tiene que acordarse entonces que es una bacteria viva atenuada, como el caso del BCG, que son virus vivos atenuados, todo lo que hemos enumerado, sarampión, rubiola, parotiditis, ¿no? Polio, ¿ya?
¿Cuál es una vacuna por recombinación genética o vacuna recombinante? Virus de la hepatitis. ¿Y cuál es una vacuna conjugada? Esta de acá, antiinfluenza tipo B. ¿Ya? Lo demás es lo demás. ¿Qué cosa contiene el virus, la vacuna contra la hepatitis B? Perdón. Antígeno de superficie, ¿ya? Antígeno de superficie. No se olviden, solo para recordar esto, el antígeno de superficie en la infección natural lo pone el virus, obviamente, y gracias a eso se produce el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Pero para eso, en la infección natural tiene que pasar por lo menos 6 meses. Hay el riesgo de que se haga crónica, ¿no? Y si se hace crónica, puede producir hepatocarcinoma con el tiempo, ¿no? Puede producir cosas muy serias. Entonces, esto se evita con la vacuna porque no tiene todo lo que están viendo acá, solamente tiene antígeno de superficie y lo único que va a producir es anticuerpo contra antígeno de superficie justamente. Pero ya no tiene el core, no tiene el E, no se replica, etcétera, etcétera, etcétera. Es una vacuna por recombinación genética, vacuna recombinante, muy importante. ¿Ya? Hay interacciones anticuerpos vacunas, que es importante recordar, lo que les comentaba, si se trata de una vacuna inactiva, ya no hay problema, porque la presencia de anticuerpos, como es inactiva, no le va a afectar en nada. ¿Ya? Entonces se puede colocar simultáneamente la vacuna y también anticuerpos. Ejemplo, hepatitis B. Le doy la vacuna y le doy la inmunoglobulina. Esa inmunoglobulina que es anticuerpos no me afecta en nada la vacuna porque no es una vacuna viva y no requiere replicarse. Por lo tanto, simplemente le estoy ahorrando tiempo al organismo para formar sus anticuerpos. No hay problema. ¿Ya? Hepatitis B es un ejemplo. Rabia es otro ejemplo, tétanos es otro ejemplo, que se administran simultáneamente, inmunoglobulina más vacuna. Sin embargo, las vacunas vivas sí se afectan si están los anticuerpos circulando. ¿Por qué? Porque los anticuerpos van a neutralizar a la vacuna viva, por lo tanto, si está neutralizada no se va a replicar y al no replicarse no genera anticuerpos. ¿Ya? Todas las vacunas vivas tienen que replicarse, ojo, para que puedan proporcionar inmunidad. Entonces, el anticuerpo contra el antígeno lo neutraliza. Interfiere con la replicación y al interferir con la replicación se inutiliza la vacuna. Entonces, un virus vivo atenuado no se puede colocar simultáneamente con el anticuerpo. Por ejemplo, si tuvieran rubiola, no pueden dar inmunoglobulina contra rubiola y a la vez poner la vacuna contra la rubiola. Se anularía la vacuna. El anticuerpo lo anula. ¿Ya? Eso es importante. Y ese es el último, ¿no? A ver, ¿en cuál de los siguientes casos la conducta terapéutica no es la correcta? Dice. Vacunación antihepatitis B e inmunoglobulina específica en un estudiante de medicina luego de un accidente punzocortante de fuente infectada. ¿Qué opinan? ¿Se puede dar el anticuerpo y a la vez la vacuna en el caso de la hepatitis B? Sí se puede dar, ¿no es cierto? Porque no es una vacuna viva. Sí se puede dar. B. Inmunoglobulina específica antitetánica y vacunación con toxoide en un caso de tétanos. ¿Se puede dar el anticuerpo y el antígeno? Sí, también se puede dar. Esquema rápido de vacunación antirrábica asociado a inmunoglobulina específica ante mordedura de can. ¿Se puede dar también aquí? Claro que sí, ¿no es cierto? Son los 3 ejemplos que se pueden usar. ¿Ya? Y el otro dice vacunación antivaricela e inmunoglobulina específica en un neonato nacido de madre expuesta a la varicela a 48 horas del parto. La varicela, la vacuna antivaricela es un virus vivo atenuado. Si tú colocas la vacuna, estás colocando el virus atenuado y si colocas el anticuerpo, esos anticuerpos van a anular a ese virus vivo y no se va a replicar. Y al no replicarse no va a generar inmunidad. Entonces lo que no es correcto es justamente esa, la D. Muy bien. Acá creo que habían unas cositas para repasar. Esta lámina creo que es la última. No se olviden que las vacunas vivas atenuadas generalmente producen inmunidad duradera con una sola dosis. ¿Por qué con una sola dosis? Porque coloco la dosis, se replica y genera inmunidad. ¿Ya? Las vacunas inactivadas es a lo revés. Requieren múltiples dosis porque no se replican, obviamente. ¿Ya? ¿Ya? Y pueden necesitarse recuerdos periódicos para mantener la inmunidad. Obviamente porque no se replican. ¿Ya? Las reacciones adversas locales, esto es importante, son más frecuentes con vacunas inactivadas. No se olviden, ¿ah? Entonces, dolor en el sitio de punción,
es más frecuente, por ejemplo, en vacunas inactivadas. Por eso es que la vacuna contra la hepatitis a veces causa dolor, ¿ya? Sin embargo, las manifestaciones sistémicas, o sea, las reacciones adversas sistémicas, son más comunes con vacunas vivas. ¿Por qué? Justamente porque el virus se replica, puede generar malestar, encefalitis, puede producir fiebre, etcétera, ¿ya? Entonces, las reacciones locales con vacunas inactivadas y las reacciones sistémicas con vacunas vivas es lo más común, ¿ya? Es lo más común. En el caso de las reacciones alérgicas severas de las vacunas, son raras en general, ¿ya? Y pueden producirse, prácticamente con cualquier tipo de vacuna, pero es más frecuente en el caso de las vivas, ¿ya? Las más seguras, vuelvo a repetir, virus de la hepatitis B y Haemophilus influenza tipo B. Son vacunas bastante seguras, ¿ya? Y las más riesgosas, obviamente, las vivas atenuadas, ¿no? Sobre todo en inmunosuprimidos, hay que tener cuidado. Listo.